Vale, magos, así que nada, este es el análisis de las magníficas. Solamente que el precio venga a testear el máximo histórico ya es una subida potencial de un 22%. Muy buenos magos y bienvenidos de nuevo al canal. Hay que tener en cuenta que tanto el SP500 como el Nasdaq 100 han activado objetivos alcistas y las 7 magníficas continúan mandando en el mercado. Pero la pregunta es la siguiente: ¿siguen siendo buena oportunidad de inversión o vamos demasiado tarde? Hoy vamos a analizarlo todo, desde el cierre mensual, bajando a gráficos semanales, incluso diarios, para detectar las zonas clave de compra y acumulación. Veremos cuál de ellas todavía tiene gasolina y cuál está sobrecalentada y podría corregir fuerte. Sube el volumen, presta atención porque esto te interesa y mucho. Dale like, suscríbete y activa la campana para que YouTube te avise de todos los vídeos que vamos subiendo al canal. Ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, magos, vamos con ese análisis de las 7 magníficas. En este vídeo solo las analizaremos técnicamente y también vamos a incluir obviamente Netflix, ¿vale? Vamos a empezar analizándolas desde menos subidas desde el día viernes a mayores subidas desde el día viernes. Empezamos con el gráfico de Nvidia, que el viernes cayó un 1.81%. Empezamos con un gráfico mensual y podemos ver la vela que ha dejado este mes. Es una vela claramente envolvente, una vela con muchísimo interés vendedor. Podemos ver cómo Nvidia en gráfico mensual todavía se encuentra bastante sobrecomprada. Podemos ver cómo el estocástico está cruzado para abajo y por ahí nos podrían anticipar algún tipo de retroceso, algún tipo de caída. Con el interés vendedor que tenemos de este mes, vamos a trazar el FIBO de todo el movimiento y vamos a marcar las primeras zonas de compra, en este caso nivel 61 y luego el nivel 38-50%. Podemos ver que el 50% coincide con esa zona anterior de resistencia, anterior máximos históricos, y es probable que lo venga a convertir en soporte. Luego por aquí también tenemos unos mínimos anteriores muy interesantes, la zona de los $90, y luego también tenemos una directriz de mínimos crecientes, la cual el precio podría venir a visitar y convertirlo en soporte. Dicho esto, bajamos de temporalidad, vamos a un gráfico semanal. Podemos ver como el nivel 61 cuadra muy bien con una zona de soporte anterior, por lo tanto esta zona, siempre y cuando deje buena vela, pues sería una zona muy interesante para empezar a acumular. Y luego tenemos pues el largo plazo, ¿no? El 38-50 y luego la directriz. Todo esto lo vamos a marcar. No sabemos dónde va a rebotar el precio, lo mismo desde ahí ya empieza a crear algún tipo de consolidación y rompe al alza, podría ser. Y luego del largo plazo tenemos una directriz de máximos crecientes, que es una posible zona objetivo, una posible zona donde el precio puede venir a testear, ¿no? Vamos a marcar el máximo histórico, 212. Desde los máximos históricos, Nvidia ha caído en torno al 20%, que está bastante bien. Obviamente puede caer más, pero no lo sabemos. Y luego en un gráfico diario podemos detectar como el precio pues está poniendo a prueba esta zona de mínimos, esta zona de soporte, que si la acaba perdiendo es probable que esta consolidación que está creando aquí tipo triángulo se estuviera desarrollando hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a marcar el mínimo más relevante, yo creo que es este, los 177. Vemos que lo ha intentado romper, finalmente todos los cierres han sido por arriba, incluso el cierre del día viernes. Está aguantando muy bien el soporte. Si detectamos, no sé si sería buena zona para intentar comprar, puede ser que sí, yo no lo tengo tan claro. Si el precio acaba rompiendo la directriz al alza, ahí sí que no tendría ningún tipo de duda en un posicionamiento en compra en Nvidia. ¿Por qué? Porque si acaba rompiendo el soporte, vamos a agarrar, o yo por lo menos agarraría a la altura de esta consolidación tipo triangular y la proyectaría hacia abajo, teniendo en cuenta la gran vela mensual de este mes, ¿no? Y por ahí nos podría dar un objetivo bajista en torno a los $142. Y si el precio acaba rompiendo esta directriz al alza, pues esta consolidación se estará desarrollando alcista. Agarramos la altura y nos daría una proyección alcista en torno a los
220, 221 dólares, ¿vale? Así que bueno, yo voy a esperar claramente a ver por dónde se acaba de desarrollar esta figura en consolidación y eso va a ser mi escenario para Nvidia, ¿no? Si el precio continúa cayendo, obviamente el nivel 61 ya lo descartaríamos para comprar y empezaríamos a comprar por la zona del 38-50%. Así que bueno, esperamos que se desarrolle esta figura para un posicionamiento o en compra o en venta. Luego por parte de Google, que subió el día viernes un 0.07%. Vamos con el gráfico mensual. Podemos ver como Google, la vela mensual es súper alcista. Google se estaba moviendo dentro de un canal de esta consolidación. Bueno, canal o tipo cuña. Luego tenemos esta directriz que finalmente pues el precio no vino a testear. Y luego tenemos esta de aquí, ¿no? Vemos que es tipo cuña alcista que rompe al alza con la vela del mes de septiembre. Si agarramos la altura, lo proyectamos en la ruptura, podemos ver como este mes ha alcanzado claramente el objetivo que teníamos marcado, más o menos de los 300 dólares, pero continúa subiendo. En un gráfico semanal podemos ver como la vela de la semana pasada pues abrió con un gran gap, finalmente el cierre pues ha sido ciertamente un poco alejado de los máximos, es probable que tenga algún tipo de retroceso de todo este movimiento, de momento no lo sabemos, y en gráfico diario pues la estructura continúa siendo claramente alcista, ¿no? Tenemos ya 3 velas consecutivas diarias con cierto interés vendedor, está bastante sobrecomprada en gráfico diario y como mínimo deberíamos de trazar el FIBO del último impulso, es decir, de esto de aquí, y empezar a buscar largos pues por la zona del 38, 50, 61. Puede ser que venga a cerrar algún tipo de gap que hay por aquí, luego sí que es verdad que hay más gaps por aquí abajo, aquí hay un gap bastante importante, pero bueno, de momento la estructura es claramente alcista. Cualquier tipo de retroceso que deje confirmación, bajo el punto de vista, sería una oportunidad para un posicionamiento en compra. Si en este retroceso el precio, si es que lo hace, no lo sabemos, pero si en este retroceso cae y no respeta y continúa cayendo, pues obviamente agarraríamos ya una temporalidad semanal y empezaríamos a replantearnos que quizá el precio esté haciendo algún tipo de retroceso de todo este movimiento alcista. ¿Vale? No lo sabemos. Si Nvidia a lo mejor la consolidación la acaba rompiendo hacia abajo, pues es muy probable que arrastre al mercado, ¿no? Y podemos ver como en gráfico mensual, pues está muy sobrecomprada la acción. En gráfico semanal también lo está. Y en gráfico diario también está muy sobrecomprada. Entonces, bueno, como mínimo ya digo, retroceso del último impulso, zonas de compra 61, 50, 38. Si deja buena vela por ahí, podemos intentar comprar. Sí que es verdad que el objetivo va a ser volver a buscar el máximo anterior. No sé si por aquí hay algún tipo de directriz que se pueda unir todos los máximos, pero sería forzar un poco la cosa, ¿no? Entonces, claramente el objetivo, si buscamos largo, sería nuevamente testear el máximo de los 328, pero cuidado con esas sobrecompras. Vamos a pasar a Apple, que subió el día viernes un 0.47%. Vamos con un gráfico mensual, podemos ver como la vela mensual en Apple pues es una vela bastante alcista. Vemos que la estructura a largo plazo también es claramente alcista. Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Vamos a marcarla igualmente. Luego por aquí tenemos una directriz de máximos crecientes de largo plazo y podemos ver cómo el precio pues se encuentra justamente en esa directriz, ¿no? Es una zona de resistencia bastante importante y desde ahí el precio pues puede tener algún tipo de retroceso. ¿Es buen momento de comprar ahora Apple? Bueno, vamos a bajar de temporalidad y vamos a fijarnos bien, pero en principio en altas temporalidades es una zona de resistencia. Vemos que la acción pues también está bastante sobrecomprada tanto por RSI como por estocástico en gráfico mensual y en gráfico semanal pues también está bastante sobrecomprada. La vela de esta semana pues ha sido una vela también bastante alcista y en gráfico diario sí que podemos detectar como si el precio ha hecho aquí una consolidación. Vamos a fijarnos bien. Tenemos estos máximos, estos mínimos, perdón, ligeramente bajistas y luego tenemos estos máximos de aquí. A ver, un segundo. ¿Vale? Vemos como si el precio hubiera creado aquí un impulso y tipo bandera o un impulso y tipo canal bajista que finalmente con la vela del día martes rompió al alza. Por lo tanto, si agarramos la altura de esta figura en consolidación y la proyectamos en la ruptura, todavía nos proyectaría un pequeño objetivo alcista ya en un gráfico diario, ¿vale? Podemos ver como la vela del día martes y miércoles testearon este máximo y no sé si lo superaron, a ver,
Sí, el miércoles ya sí, el día viernes ya la ruptura es clara, por lo tanto, bueno, podríamos intentar comprar aquí un poco de Apple hasta esta zona objetivo, hasta más o menos los 287. Obviamente el precio desde ahí puede tener algún tipo de retroceso, pero la ruptura de la consolidación al alza es clara, entonces marcaríamos esta zona de compra y más o menos al 50% el retroceso del FIBO, ¿vale? Y el objetivo alcista los 287. Desde esta compra es una subida en torno al 3%. Si finalmente hace algún tipo de retroceso y compramos más abajo porque deja buena vela, pues por ahí podríamos tener una subida en torno al 6%. Así que, bueno, Apple podría dilatar, podría continuar subiendo ligeramente, ¿vale? Así que posicionamiento no para largo plazo quizá, o bueno, ya veremos, quizá compramos para hacer algún tipo de trade y el precio continúa subiendo fuerte porque sale alguna noticia o lo que sea y este canal alcista, como hemos visto antes en Google, lo acaba rompiendo al alza. Entonces agarraríamos la altura de todo esto y lo proyectaríamos en la ruptura. O sea, eso nos daría una proyección alcista en Apple hasta los 373 dólares, que de donde se encuentra el precio al día de hoy, más o menos por ahí, sería una subida de un 34-35%. Así que cuidado con la ruptura de la directriz de esa zona de resistencia porque podría continuar subiendo. Así que bueno, se puede intentar comprar un poco y ver cómo reacciona por esa zona, ¿vale? Venga, continuamos con más. Vamos con Tesla, que subió el día viernes un 0,84%. Vamos con esa vela mensual. Y bueno, pues es una vela que sí que cierra en negativo, envolvente en cuerpo, pero que tiene muchísima mecha por debajo, ¿vale? Vemos que está en la parte alta, no tanto por RSI, en la parte de sobrecompra, sí un poquito más por la parte en el estocástico. Sí que es verdad también que tenemos por aquí una proyección de máximos decrecientes, es decir, una figura en consolidación tipo triangular. Aquí tenemos unos mínimos crecientes, una ruptura clara de este triángulo a largo plazo. Agarramos la altura, proyectamos y nos da una zona objetivo, posible zona objetivo en torno a los 565 dólares, ¿vale? Luego ahora bajamos de temporalidad a un gráfico semanal y podemos ver cómo el precio pues tiene aquí una zona clara de resistencia o unos máximos decrecientes, ¿vale? La vela esta semana pues ciertamente ha sido una vela bastante positiva. Luego por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes que el precio en esa caída, en ese retroceso justamente vino a testear. Aquí habíamos detectado una posible figura de vuelta tipo doble techo, ¿veis? Ruptura de esa zona de soporte. Si agarramos la altura del doble techo, ahí proyectamos y ese doble techo todavía no se habría cumplido, pero parece que ha tenido una reacción bastante positiva. Vamos a detectar por aquí si la directriz en el retroceso ya se rompió, ¿no? Esto sería zona de compra. ¿Vale? La vela semanal, como digo, muy buena. Vamos a un gráfico diario y podemos detectar cómo el precio está poniendo a prueba lo que sería el máximo anterior. Si esto es un impulso, esto es un retroceso. Vamos a ver el nivel de FIBO. Impulso, retroceso, nivel 50%. Este impulso no superó el mínimo anterior, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos ruptura de este máximo y ruptura de la directriz, que parece que ya se ha producido, pues quizá el retroceso ya se haya acabado y el precio en la directriz de largo plazo esté creando una figura de vuelta tipo doble suelo, que el precio pues se está poniendo a prueba, ¿eh? Creo que el cierre del día viernes sí es por encima de este máximo, ¿vale? Una zona clara de resistencia. La vela semanal es buena, cierra por encima, por lo tanto agarraríamos la altura, lo proyectaríamos en la ruptura y eso nos llevaría nuevamente a la directriz o a la zona de resistencia. Por lo tanto, bueno, siempre se puede comprar ahí un poco de Tesla, teniendo en cuenta que el precio también puede retroceder obviamente del último impulso, ¿vale? De todo esto, puede hacer algún tipo de retroceso, por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a marcar las dos flechas verdes, las dos flechas zonas de compra y la zona objetivo, que es la directriz de largo plazo, y toda esta zona clara de resistencia, ¿vale? Por lo tanto, bueno, por ahí podríamos tener una subida durante la semana en Tesla de un 10%. Parece poca cosa, pero el recorrido es bastante interesante. Obviamente si compramos más abajo, porque finalmente hace un retroceso, el objetivo va a ser un 16%, pero bueno, aquí tenemos las dos zonas de compra y la zona objetivo, y luego tenemos que tener en cuenta, magos, que si el precio acaba rompiendo este triángulo al alza,
¿vale? Va a ser una consolidación también de largo plazo, aparte que ya tenemos el objetivo a los 565, cuidado que podemos agarrar la altura de esta consolidación y proyectarla en la ruptura, ¿vale? Quizá haga falta alguna noticia, algún catalizador importante, pero ese objetivo nos podría llevar a la zona más o menos de los 740, 735 dólares. Así que cuidado con esa ruptura al alza porque podemos tener una señal muy positiva. Y yo creo que el doble techo este que teníamos previsto ha quedado ya medio invalidado, ¿vale? Así que la vela de la semana muy positiva y parece que nuevamente crea una figura de vuelta tipo doble suelo. Venga, continuamos con Microsoft subiendo el viernes un 1,34%. Vamos con esa vela mensual. Y bueno, pues ciertamente la vela mensual es una vela bastante bajista, ¿no? Ya nos ven avisando, como la vela del mes pasado, pues fue una vela martillo con bastante interés vendedor. Podemos ver que Microsoft se encuentra en la parte alta de los indicadores, por lo tanto está todavía bastante sobrecomprada la acción. Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes, una zona de soporte importante, el precio pues podría venir a testearlo, y luego tenemos esta zona de resistencia que parece que el precio, bueno, parece a primera instancia como la vela del mes de julio rompió, ¿no? Por lo tanto, si agarramos la altura de esta consolidación, es lo que hizo Google, ¿no? Si nos acordamos en el análisis que teníamos en Google, vemos esta consolidación que rompió al alza, pues Microsoft parece que está haciendo lo mismo y Apple también, ¿vale? Consolidaciones del largo plazo. Bueno, Apple todavía tendría cierto objetivo alcista, ¿vale? Para alcanzar, incluso romperlo, esta consolidación, pero Microsoft ya lo habría roto, ¿no? Con esta vela, como hemos dicho, del mes de julio ya rompió, por lo tanto, agarramos la altura, proyectamos y eso nos podría dar una posible zona objetivo más o menos hasta los 700 dólares, ¿vale? De donde se encuentra el precio al día de hoy es una potencial subida de un 40%, ¿vale? En gráfico semanal podemos ver como sí que es verdad que la vela de la semana pasada activó una figura de vuelta tipo doble techo, ¿vale? Aquí lo podemos ver. Si agarramos la altura de ese doble techo y proyectamos, nos daba una posible zona objetivo en torno a los 430 más o menos. 430 dólares, eso sería una zona muy buena de compra y luego tendríamos la directriz de los mínimos crecientes, ¿no? Muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones. Si ahora nosotros trazamos FIBO de todo el movimiento, podemos ver como el precio vino a la zona del 61% retroceso del FIBO e hizo pullback también en la media móvil de 200 sesiones. Por ahí algún mago nos preguntó si era buena zona de compra. Obviamente una media móvil de 200 sesiones gráfico diario siempre es buena oportunidad para un posicionamiento en compra, ¿no? Y por aquí nos estaba mostrando bastante interés comprador con esta vela del día martes. Es una vela muy interesante, una vela martillo que cierra justamente por encima del nivel del retroceso del FIBO 61 y luego al día siguiente abre con un gap. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues que se encuentra ahora en una ligera zona de resistencia. No sabemos si el precio finalmente va a romper eso al alza o desde ahí va a tener algún tipo de rebote bajista o hacer algún tipo de retroceso de este impulso, o desde esa zona de resistencia finalmente va a alcanzar el objetivo del doble techo. Eso es lo que no sabemos. Entonces, para tener una posible proyección para los siguientes días, lo que podemos hacer aquí, vamos a quitar el FIBO que ya no hace falta, vamos a trazar la directriz en el retroceso y podemos ver como el día, perdonar, el día viernes el precio rompió la directriz al alza, ¿vale? Por lo tanto es una señal bastante positiva. ¿Es buen momento de comprar ahora ahí Microsoft? Hombre, yo como mínimo esperaría a ver el día lunes o martes a ver si el precio acaba rompiendo la zona de resistencia, ¿vale? Anterior soporte, ahora resistencia. Si lo acaba rompiendo al alza, pues lo más probable es que esto continúe subiendo. Si el precio por ahí el día lunes, imaginaos que muestra interés vendedor con una vela envolvente, pues nos estaríamos ahorrando quizá la compra justamente ahí. Entonces vamos a prestarle atención, vamos a ver cómo reacciona. Si nos cierra por encima de la zona de resistencia, vamos a intentar comprar. El primer objetivo obviamente va a ser volver a venir a buscar la zona de los máximos históricos, la zona de la resistencia, que por ahí donde se encuentra el precio al día de hoy es una subida en torno al 13-12%, y luego tenemos el objetivo de más largo plazo en torno a los 700 dólares, ¿vale? Así que bueno, vamos a prestar atención. Si rompe, intentamos la compra por ahí por Microsoft, ¿vale?
Ahí lo tenemos. Si hemos comprado justamente la media móvil, pues ver cómo reacciona. Si nos muestra interés vendedor, pues quizá ir ajustando un poquito el stop, pues si acaso el precio hace algún tipo de caída, finalmente cumple el doble techo, no lo sabemos. Es cuestión de darle seguimiento, ver cómo va reaccionando en las zonas clave. ¿Vale, magos? Venga, vamos con Netflix, que el día viernes estaba subiendo o subió un 1,36%. ¿Vale? Esta no es magnífica, pero igualmente la vamos a analizar. Podemos ver que la estructura del largo plazo en Netflix pues es claramente alcista, tenemos un gran movimiento al alza. Ya nos venía avisando con las velas mensuales que era muy probable algún tipo de retroceso, y finalmente la vela de este mes pues también ha sido una vela bastante bajista que cierra por debajo del mínimo incluso del mes anterior, ¿no? Entonces vemos que todavía se encuentra ligeramente sobrecomprada. Es probable, no lo sabemos, que Netflix vaya a hacer un retroceso de todo este movimiento, por lo tanto vamos a marcar la zona de compra en torno al nivel 61, nivel 38-50%. Vemos que el precio está muy alejado de la media móvil de 200 sesiones y gráfico mensual. Y sí que es verdad que en un gráfico semanal, pues obviamente el impulso nace aquí y acaba aquí, ¿vale? Eso es evidente. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar el fibo del último impulso y marcar las zonas de compra. En este caso 38.50, porque el nivel 61 con esta consolidación que creó aquí, vamos a verlo bien, ¿vale? Nos fijamos, aquí teníamos una zona de soporte importante con unos máximos decrecientes que finalmente el precio rompió hacia abajo con esta vela del mes de octubre, luego hizo un pullback, continúa cayendo. Sí que es verdad que esta semana está subiendo, puede ser un retroceso de la vela de la semana pasada, porque todavía el objetivo bajista del triángulo no lo ha cumplido, ¿vale? Si agarramos la altura, proyectamos, nos daba un objetivo bajista más o menos por la zona de los 98, de los 100, de los 95 dólares, ¿vale? También cuadra más o menos ese objetivo bajista con una directriz de mínimos crecientes, pues que el precio podría venir a testear, ¿no? Un poquito más abajo, pero podemos ver que lo ha testeado arriba. Entonces esta directriz también es una zona de compra, obviamente, y la vela esta semana pues también está siendo una vela bastante alcista. Se encuentra por la zona del 38-50% del retroceso del FIBO, por lo tanto bien. Lo único que tenemos que tener en cuenta, si compramos ahora con la vela semanal, cabe la posibilidad de que el precio finalmente venga a alcanzar el objetivo. Por lo tanto, en Netflix vamos a marcar las dos zonas de compra donde se encuentra el precio ahora, ¿vale? El objetivo del triángulo. Desde los máximos históricos, Netflix llegó a caer en torno al 22%, ahora se encuentra en un menos 20%, por lo tanto ha recuperado un 1 y algo, pero que está bastante bien para empezar a comprar ahora. En gráfico diario, bueno, pues parece que está poniendo a prueba este máximo anterior. Sí que es verdad que por aquí tenemos algún tipo de directriz. Si el precio acaba rompiendo esa directriz, quizá tengamos una oportunidad añadida para incrementar posiciones. La vela de hace un par de días, lunes 24, es una vela envolvente. Está bastante sobrevendida la acción. No sé, se puede intentar comprar aquí un poco. Ya digo, si finalmente acaba alcanzando el objetivo del triángulo, comprar más abajo. Si compramos aquí y el precio continúa subiendo y acaba rompiendo la directriz del retroceso, pues por ahí podríamos tener una nueva oportunidad para añadir más posiciones en compra. Y sí que es verdad que aquí hay una zona de resistencia importante, una zona objetivo, ¿vale? Y luego pues poco a poco el precio va a ir creando o va a ir viniendo a testear zonas de resistencia, como por ejemplo esta directriz de aquí. Si el precio acaba rompiendo la directriz al alza, pues va a ser una señal muy positiva. Luego tenemos zonas objetivo de resistencia. Así que bueno, vamos a ir poco a poco viendo cómo se va comportando el precio en esas zonas clave, pero en principio marcaríamos las dos zonas de compra donde se encuentra el precio ahora, ¿no? La zona del retroceso o la directriz de los mínimos crecientes y la zona objetivo del triángulo, por si acaso acaba por cumplirse, ¿vale? Así que nada, por ahí vamos a ir acumulando poquito a poco Netflix para una inversión a largo plazo. Venga, vamos acabando, vamos con Amazon, que subió el día viernes un 1,77%. Vamos con un gráfico de altas temporalidades, podemos ver como la vela mensual, bueno, es una vela que cierra en negativo, sí que es verdad que es bastante alejada de los mínimos. Aquí en Amazon ya teníamos un objetivo alcista por cumplirse, que era claramente
una directriz de mínimos crecientes. Es un poquillo pobre porque solamente tiene 2 toques. Y luego por aquí tenemos una zona de resistencia que con la vela del mes anterior, la vela del mes de octubre, rompió claramente al alza. Por lo tanto, lo que yo hago es agarrar FIBO de todo el movimiento, o sea, agarrar la altura de la consolidación, proyectarlo en la ruptura, y eso nos daba una potencial subida en Amazon en torno a los 320-325 dólares, ¿vale? La vela de este mes, como hemos visto, es una vela que cierra negativo, pero bastante alejada de los mínimos, y en menor temporalidad pues podemos detectar como las estructuras claramente al alza, ¿no? Aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes más vertical. Vemos que el precio la puso a prueba. La vela de la semana anterior justamente cerró por encima y esta semana le ha quedado un poquito. Vamos a ver el cierre. Le ha quedado ahí. Si no hubiera sido medio festivo el día viernes y el jueves festivo, quizá Amazon hubiera cerrado dejando una vela envolvente muy interesante en un gráfico semanal, ¿vale? De momento, si trazamos FIBO del último impulso, vemos que el precio vuelve a recuperar la zona de compra del 38-50%, por lo tanto, teniendo este objetivo alcista hasta los 323, 320, 325, es una subida potencial de un casi 40%, yo claramente Amazon compraría ahí más. ¿Vale? Compraría ahí un poco. Si finalmente vamos a ir a largo plazo, no hay por qué preocuparse. Si finalmente Amazon cae o viene a testear esta zona de soporte, sería una zona muy interesante para nuevamente añadir posiciones en compra. Y luego lo que estaríamos viendo es que finalmente Amazon está haciendo un retroceso de todo el movimiento completo, ¿no? Si trazamos FIBO de todo esto, podemos ver que el mínimo anterior, esa zona de soporte, cuadra muy bien con la zona del 50% retroceso del FIBO, ¿vale? Si por aquí nos fijamos también en otra figura en consolidación con mínimos claramente crecientes, máximos decrecientes, vemos que esto es un triángulo, un triángulo en consolidación que rompió al alza y que ha hecho un pullback a la directriz, pues es lo mismo, el objetivo, agarramos la altura, proyectamos. Este objetivo va a ser un poquito menor, pero prácticamente igual. Por lo tanto, todo esto sería la zona objetivo en Amazon, de los 315 a los 325. Así que yo creo que es una zona fantástica para incrementar posiciones con una potencial subida mínima de un 35-36%. ¿Vale, magos? Así que 2 zonas de compra y una zona clara objetivo. Y venga, vamos con el último análisis de las magníficas, vamos con Meta y luego analizaremos el ETF de las 7 magníficas en conjunto. Y vamos con Meta, ¿no? Vamos a ver la vela mensual, es una vela muy positiva, aunque cierre negativo, es una vela con muchísima mecha. Podemos ver que la estructura a largo plazo es claramente alcista, por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes. El precio vino a testear la directriz prácticamente al tick y luego si trazamos FIBO del último impulso podemos ver cómo el precio vino, puso a prueba la zona del 38-50% y justamente el cierre mensual es, vamos, es muy bueno, es por encima de la zona de retroceso del FIBO. Aquí ya os anticipo que ya se podría colocar por encima del máximo de la vela mensual un buy stop, teniendo en cuenta que obviamente el precio pues, puede hacer algún tipo de retroceso, pero a lo mejor no lo hace y desde ahí ya continúa subiendo y nos engancharía la orden. Por lo tanto, primera zona de compra en Meta en torno a los 661 aproximadamente. Con objetivos alcistas, pues vemos que quizás está moviendo, no sé si forzar por aquí un poco un canal alcista, ¿vale? Más o menos por ahí, no sé, tipo canal, ¿vale? Aunque sí que es verdad que la parte alta es muy amplia, pero vemos que la estructura es claramente alcista, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podríamos tener alguna posible zona objetivo, no lo sé. Vamos a marcarlo así de momento. Vemos la vela mensual, como digo, es una vela muy buena de compra. Vamos con un gráfico semanal, podemos ver que la vela de esta semana es una vela envolvente con muchísima fuerza, cierra justamente en máximos. Desde los máximos históricos, Meta llegó a caer un 27%, ahora se encuentra en un menos 18%, todavía se encuentra en buena zona para empezar a acumular. Hemos dicho que tras la vela del mes, más o menos la primera orden sería en torno a los... Vamos a marcar aquí el máximo. Sí, 660. Yo ya le colocaría una reentrada, 660.
¿vale? Nosotros venimos acumulando meta desde que el precio vino a testear la directriz, ya nos pusimos ahí un poco en alerta, sí que es verdad que la vela semanal de la semana pasada pues todavía no fue una buena vela para intentar comprar, sí que es verdad que la vela pues cerró bastante alejada de los mínimos. Lo bueno que tuvo meta es que vino a cerrar el gap, eso fue muy interesante, y luego en menor temporalidad gráfico diario, pues aquí sí que empezamos a comprar con esta vela de aquí del día lunes, cuando detectamos que en esa directriz de largo plazo el precio acabó activando una figura tipo doble suelo, ¿vale? Con cierres por encima de este máximo de aquí, de los 606.75. Yo creo que compramos nosotros en torno a los 600, sí, 612 al cierre de este día compramos, ¿vale? Luego abrió al día siguiente con un gap, perfecto. No lo rellenó por muy poco, pero vemos el cierre del día viene que es un cierre muy positivo. Entonces, como digo, meta para invertir a largo plazo me parece muy buena. Tenemos ya la primera oportunidad o la siguiente oportunidad colocada en los 660 dólares. Si el precio hace algún tipo de retroceso de esta gran vela, podemos incrementar más posiciones. Iríamos cada consolidación, cada retroceso que deje buena vela. Pienso que va a ser muy buena oportunidad para comprar meta a largo plazo, ¿vale? Por aquí tenemos alguna directriz de máximos decrecientes, zona quizá una consolidación de largo plazo. Si el precio acaba rompiendo esta directriz, pues también va a ser una señal muy positiva. Podríamos agarrar la altura de esta consolidación, ¿vale? Vamos a limpiar esto para que se vea todo bien, proyectarlo en la ruptura y fijaos, eso nos daría proyecciones alcistas prácticamente a venir a buscar los $1000, ¿vale? Así que son muy interesantes estas proyecciones y como digo, Meta se encuentra en una zona excelente para acumular a largo plazo. ¿Vale, magos? Así que nada, este es el análisis de las magníficas. Solamente que el precio venga a testear el máximo histórico, ya es una subida potencial de un 22%. Así que sí, yo creo que Meta una zona excelente para continuar acumulando. Y como último análisis, vamos a analizar el ETF de las magníficas en conjunto. Vale, vamos por aquí, gráfico mensual. Ahí lo tenemos, ¿vale? Podemos ver que, bueno, pues lleva cotizando poquito tiempo. La vela mensual de este mes, pues es una vela que la verdad que cierra negativo. No es una vela envolvente en cuerpo, tiene bastante mecha, por lo tanto vemos que están entrando compras. En menor temporalidad, gráfico semanal, pues por aquí podemos detectar una zona clara de soporte, ¿vale? Cualquier testeo en esta zona que deje buena vela, pues va a ser una muy buena oportunidad de compra. Dudo mucho que alcance esa zona, pero quién sabe. Y luego por aquí tenemos una directriz de máximos decrecientes, que es una zona clara de resistencia, ¿no? Si trazamos FIBO de todo este movimiento, podemos ver cómo el precio ha venido a testear la zona del retroceso del 50%. Vamos a marcarlo ahí al tick. Aquí lo tenemos, 50% con una potencial subida venir a testear nuevamente la directriz, ¿no? Por lo tanto, vemos que el ETF este de las 7 magníficas, pues están entrando compras. De hecho, la vela de la semana pasada ha sido una vela que cierra por encima del máximo anterior, incluso de la apertura, ¿vale? Una vela envolvente en cuerpo por arriba y luego en menor temporalidad, sí que es verdad que hay que tener muy vigilado lo que sería este mínimo de aquí, dejármelo marcar así, ¿vale? Quizá así. ¿Vale? Posible figura de hombro, cabeza, hombro, se acaba rompiendo esa línea de cuello. Eso nos podría llevar a retrocesos, quizá venir a testear esa parte baja. Vamos a agarrar la altura. Por eso es tan importante esa zona de soporte, ¿no? Si proyectamos, vemos que nos lleva a esa parte baja, ¿no? Pero también parece como que el precio estaría poniendo a prueba esta directriz. De hecho, ya tenemos cierres, ¿no? Lo que podía ser una figura tipo hombro, cabeza, hombro, pasa a ser una figura triangular. Pasamos de ese hombro izquierdo y nos centramos en esto, ¿no? Esto ya no vale. O de momento ya no vale, lo descartamos toda esta parte. Y nos quedamos con el triángulo o con la cuña, ¿no? Es una cuña bajista, que finalmente tenemos cierres por encima. Sí que es verdad que las velas diarias cierran en negativo. También tenemos cierres por encima de lo que sería el máximo anterior, ¿vale? Es una zona clara de resistencia, por lo tanto, agarraríamos la altura de esta consolidación y lo proyectaríamos en la ruptura. Eso nos llevaría a un objetivo alcista
más allá de la directriz, ¿vale? Por lo tanto, quizá esta gran consolidación de largo plazo, si tenemos ruptura de la directriz, podríamos agarrar toda esta altura y proyectarla en la ruptura, ¿vale? Eso nos llevaría a un posicionamiento hasta los $100, 105, ¿vale? Así que interesante cómo se está moviendo el ETF de las 7 magníficas. Tenemos una oportunidad de compra, yo creo que bastante buena, con un objetivo, primer objetivo, a la directriz. Este será el primer objetivo, una potencial subida en torno al 25%, pero cuidado porque el precio obviamente puede hacer un retroceso de este impulso, ¿vale? No porque compremos ya va a subir. Entonces, como tenemos cierto interés vendedor de las últimas velas, vamos a trazar el FIBO de este movimiento. Vemos que esto está, bueno, no está muy sobrecomprado, pero de igual manera vamos a marcar la zona de compra 38, 50, 61. Si el precio hace algún tipo de retroceso y deja buena vela por ahí, pues intentamos la compra o añadimos más posiciones en compra. ¿Vale? Así que el ETF de las 7 magníficas parece que se recupera al alza con esa consolidación, con proyecciones alcistas mínimas de un 25%, luego proyecciones de un 50% y luego ya a largo plazo se acaba rompiendo esta mega consolidación ya en gráfico mensual, pues proyecciones muy importantes, ¿vale? Así que el ETF interesante cómo se está comportando. Así que nada, magos, vamos a dejar el vídeo de por aquí. Hay bastantes magníficas que se encuentran en muy buena zona de compra, como por ejemplo, resumiendo rápidamente, Meta y Amazon. Me resultan muy interesantes las zonas de compra. Netflix también, sinceramente, se puede empezar a acumular un poquito. Vamos a ver cómo reacciona Microsoft en esa zona de resistencia, tanto por directriz, que parece que la está rompiendo, pero esa zona de soporte es muy importante. Vamos con Tesla, que también parece que está rompiendo esa consolidación al alza, por lo tanto Tesla también se encontraría en buena zona de compra. Luego vamos con Apple, que parece que también ha roto esta consolidación al alza, por lo tanto tenemos proyecciones no muy de largo plazo. Veremos cómo reacciona la resistencia, porque si acaba rompiendo la resistencia podemos tener un posicionamiento en Apple muy interesante ya de largo plazo. Y luego acabamos con Google, que sí que se encuentra en esa zona alta, en máximos históricos, con cierto interés vendedor, ¿vale? Con esas últimas velas diarias, estaríamos esperando claramente retrocesos para continuar comprando, para empezar a comprar siempre y cuando deje buena vela, ¿vale? Porque ya hemos visto que lleva muchísimos ciclos alcistas y tarde o temprano quizá el precio haga un retroceso de todo el movimiento en conjunto. Y luego la única que no me gusta mucho es Nvidia, ¿no? Que por la vela del mes es una vela envolvente, está bastante sobrecomprada y vamos a ver finalmente por dónde acaba desarrollando esta consolidación tipo triangular, o al alza o hacia abajo, ¿vale? Para que todas las magníficas continúen subiendo, quizá lo ideal obviamente sería que Nvidia acabe rompiendo al alza, un pequeño retroceso y un posicionamiento en compra hasta los 221. Pero bueno, esta semana la verdad que es bastante clave para el posicionamiento al mediano o largo plazo en Nvidia. Vale, magos, así que nada, dejamos el vídeo por aquí, un vídeo la verdad que bastante interesante para tener una visión lo más clara posible del mercado, de las 7 magníficas, para inversiones al mediano y largo plazo. Si os gustan este tipo de vídeos, si os gustan este tipo de análisis, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo dejáis en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo, magos, y chao.